¿Te gustan las historias de amor tristes que llegan directo al corazón? En este espacio encontrarás relatos románticos que no solo cuentan un encuentro entre dos personas, sino que te sumergen en un universo de emociones intensas. La dulzura del primer beso, la magia de un abrazo inesperado, la risa compartida en un café vacío, y también el silencio desgarrador de una despedida inevitable. Aquí los amores no son superficiales ni pasajeros. Son romances que se viven con el alma entera, con esa entrega que convierte cada instante en algo eterno, aunque la vida, caprichosa y cruel, decida arrebatarlos antes de tiempo. Te hablaré de amores imposibles que desafían al destino, de despedidas que dejan cicatrices imborrables, de promesas que resuenan en la memoria mucho después de que las voces se apaguen. Estas son historias que te harán llorar, porque todos, en lo más profundo de nuestro ser, guardamos el recuerdo de un amor que nos marcó para siempre. Quizás fue una relación que terminó sin explicación, un adiós que no supimos evitar, o alguien que partió demasiado pronto. Ese dolor, convertido en nostalgia, es lo que nos recuerda que amar es también arriesgarse a perder. Si lo que buscas son relatos narrados con emoción, con palabras que acaricien tu corazón y lo hagan vibrar con cada imagen, estás en el lugar correcto. Aquí no se trata solo de escuchar una historia, sino de sentirla, de revivir en cada frase esos amores que trascienden el tiempo y la muerte. Prepárate para sumergirte en un cuento donde cada suspiro se convierte en un eco eterno, donde cada caricia tiene el peso de la eternidad y donde cada lágrima se transforma en testimonio de lo que significa amar de verdad. Porque en este canal no solo contamos historias, aquí compartimos los amores que nunca mueren, esos que nos enseñan que la belleza y el dolor pueden convivir en un mismo recuerdo. Era una mañana de otoño y la ciudad todavía parecía envuelta en una bruma suave que difuminaba los contornos de las calles y apagaba los ruidos del amanecer. El aire olía a hojas húmedas y a tierra recién mojada, como si todo el mundo se hubiese detenido en un instante de melancolía. Mateo empujó la puerta de una librería antigua, un refugio escondido en una esquina donde el tiempo parecía transcurrir de manera diferente. Al entrar, lo envolvió de inmediato el aroma a papel envejecido y polvo, esa fragancia inconfundible que mezcla memoria y silencio. El lugar estaba iluminado por una luz tenue que caía desde ventanales altos, dibujando haces dorados sobre los estantes repletos de libros. Buscaba un ejemplar en particular, pero más que eso, buscaba una pausa en la rutina, un espacio donde esconderse del bullicio de la ciudad y de sí mismo. Y fue entonces cuando la vio. Clara estaba inclinada frente a una estantería, estirando el brazo con esfuerzo para alcanzar un tomo olvidado en la última fila. Su cabello caía sobre un costado del rostro, y había en su gesto una mezcla de fragilidad y determinación que capturó de inmediato la atención de Mateo. En el preciso instante en que sus dedos rozaron el lomo del libro, la mano de él también se extendió hacia el mismo ejemplar. El contacto fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para que sus miradas se cruzaran. Los ojos oscuros de Clara guardaban historias enteras, y los de él, sorprendidos, parecían reconocerse en aquel encuentro improbable. Ninguno de los dos necesitó forzar las palabras. La conversación surgió con naturalidad, ligera y cálida,
como si no fuera la primera vez que se hablaban, como si sus voces hubieran estado esperándose desde siempre. Allí, entre páginas olvidadas y estantes cubiertos de polvo, nació algo silencioso y profundo, tan frágil como un suspiro, pero tan real que se incrustó en la memoria de ambos. Lo que en apariencia fue un encuentro casual, en verdad era el comienzo de una historia destinada a marcar sus vidas para siempre. Pasaron apenas unos días hasta que los primeros mensajes comenzaron a cruzarse entre ellos, como hilos invisibles que poco a poco fueron tejiendo una complicidad nueva. Al principio eran palabras breves, casi tímidas, pero pronto se convirtieron en conversaciones largas que parecían no tener final. De esas charlas nació, de manera natural, la invitación a compartir un café. El encuentro fue sencillo, sin adornos ni artificios, pero estuvo cargado de una naturalidad sorprendente, como si ambos hubieran esperado ese momento toda la vida. Sentados frente a frente, el murmullo del lugar desaparecía, y solo quedaba la sensación de estar descubriendo a alguien que siempre había estado allí, escondido en algún rincón del destino. Después del café, caminaron sin rumbo fijo por la ciudad. Las calles empedradas, las esquinas gastadas por el tiempo y los balcones con flores parecían transformarse bajo la compañía del otro. Cada detalle urbano adquiría un nuevo brillo, como si todo el paisaje se hubiera pintado de colores inéditos solo para ellos. Clara hablaba con entusiasmo desbordante sobre los libros que la habían marcado, sobre los viajes que soñaba realizar, sobre la manera en que imaginaba el mundo más allá de aquellas calles familiares. Sus palabras tenían la frescura de una brisa y su risa iluminaba cada pausa. Mateo, que hasta entonces había sido reservado y contenido, se sorprendió riendo con una facilidad que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Con ella, la vida parecía ligera, como si los pesos cotidianos se disolvieran en el aire. Era como si el mundo, con toda su prisa habitual, se hubiera detenido un instante para darles la oportunidad de encontrarse. En medio de aquella tarde común, entre pasos compartidos y confesiones sencillas, comenzó a gestarse la certeza de que algo extraordinario había empezado a florecer entre ellos. Con el paso de los días, lo que había comenzado como un encuentro casual fue tomando la forma de una rutina compartida, de un universo privado que solo les pertenecía a ellos. Entre Mateo y Clara nacieron pequeños rituales, detalles casi invisibles para los demás, pero que en su mundo íntimo tenían un peso inmenso. Clara había inventado un juego secreto. Solía escribir frases breves en servilletas, pensamientos espontáneos o citas de los libros que amaba, y luego los escondía en los bolsillos del abrigo de Mateo sin que él lo notara. A veces eran mensajes tiernos, otras veces bromas cómplices, pero siempre lograban arrancarle una sonrisa cuando los encontraba en los momentos más inesperados. Cada papelito era como una chispa que mantenía encendido el fuego de su complicidad. Mateo, por su parte, tenía su propia manera de sorprenderla. Con frecuencia recogía flores silvestres durante sus paseos y las dejaba discretamente sobre la mesa de Clara como si fueran ofrendas silenciosas de un amor que no necesitaba palabras grandilocuentes. Aquellos ramos improvisados llenaban de color los días de ella, y en cada pétalo había una declaración muda, pero profunda. Reían con facilidad a veces por cosas insignificantes, compartiendo chistes internos que solo ellos entendían. Pasaban noches enteras viendo películas antiguas, envueltos en una manta, comentando escenas y dejando que la madrugada los sorprendiera aún despiertos. Cada instante, por pequeño que pareciera, adquiría la textura de la eternidad. El amor, todavía joven, se fue enraizando en esos gestos cotidianos. Ya no era un impulso pasajero, sino una necesidad vital,
tan indispensable como el aire que respiraban. En cada mirada, en cada silencio compartido, crecía la certeza de que lo que tenían iba más allá del simple azar. Era un vínculo destinado a marcar sus vidas para siempre. Pero la felicidad, tan plena y luminosa, comenzó a verse enturbiada por señales sutiles, casi imperceptibles al principio, pero cada vez más difíciles de ignorar. Clara mostraba un cansancio que no parecía simplemente producto de las jornadas largas. Sus manos temblaban ligeramente al sostener una taza de café, y la luminosidad de su piel se iba apagando, dejando un tono pálido que contrastaba con la vitalidad que siempre la había caracterizado. Mateo, inquieto y preocupado, insistía en saber qué le sucedía, en descubrir la causa de aquel cambio que lo inquietaba profundamente. Cada pregunta surgía de su voz cargada de ternura y temor. Pero Clara, con una delicadeza que mezclaba protección y miedo, desviaba la mirada, evitando que él viera lo que se escondía detrás de sus ojos. Con suavidad, respondía con frases vagas, casi como un susurro. Es solo el peso de los días. Sin embargo, aquel silencio contenía más que palabras. Era un abismo que crecía entre ellos, una sombra que Mateo percibía con claridad, aunque ella intentara disimularla. A pesar de la intuición que le decía que algo grave se estaba gestando, Mateo se aferraba a la ilusión de que sus respuestas suaves y sonrisas continuas bastarían para mantener la normalidad. Prefirió sostener la esperanza ligera antes que enfrentar la verdad que se insinuaba tras cada gesto y cada pausa. La verdad se reveló de manera implacable, en forma de consultas médicas interminables, pasillos de hospitales llenos de luces frías y relojes que parecían avanzar demasiado rápido. Clara estaba enferma, y el tiempo, cruel e indiferente, ya no les ofrecía generosidad ni tregua. Cada diagnóstico, cada examen, era un recordatorio de que los días compartidos se contaban como arena entre los dedos. Mateo se convirtió en su apoyo incondicional, sosteniéndola no solo con manos firmes, sino con una presencia que nunca flaqueaba. Estaba a su lado en cada madrugada de fiebre, en cada momento de dolor silencioso, en cada instante en el que el miedo parecía llenar la habitación. Aunque por dentro sentía su corazón quebrarse con cada suspiro de Clara, nunca permitió que su desgarro se viera en su rostro. El amor que los había unido no se deshizo ante la adversidad, por el contrario, se transformó. Se volvió fuerza y resistencia, un vínculo hecho de entrega absoluta, donde cada gesto, cada caricia y cada palabra eran promesas silenciosas de no abandonar jamás a la persona amada. Mateo aprendió que amar también significaba permanecer, incluso cuando todo parecía perder sentido, y que la verdadera intensidad del amor se revelaba en la capacidad de sostener a alguien cuando la vida parecía querer arrebatarlo todo. Sabiendo que el futuro les era incierto y que cada día podía ser distinto al siguiente, decidieron vivir cada instante como si fuera el último. Salían a caminar bajo la lluvia sin preocuparse por mojarse, dejando que el agua empapara sus cabellos y ropas mientras reían con una libertad que pocas veces habían sentido. La risa se mezclaba con el sonido de las gotas golpeando el pavimento, y en cada carcajada había un intento silencioso de capturar la eternidad en un momento efímero. Pasaban noches enteras leyendo poemas y cuentos, compartiendo sus versos favoritos hasta que la madrugada los sorprendía sin que se dieran cuenta. Cada palabra leída en voz alta, cada línea subrayada se convertía en un hilo invisible que los unía más allá de cualquier certeza.
Mateo se sentaba a observar a Clara mientras dormía, memorizando cada gesto, cada respiración, cada línea de su rostro. Había algo casi sagrado en esos instantes de quietud, como si él pudiera guardar su esencia en la memoria de su corazón. Clara, fingiendo no percibir la intensidad de su mirada, sonreía en silencio, como si ella también quisiera grabar esos momentos en su propia alma, conscientes de que cada detalle se volvería un recuerdo que ningún tiempo podría borrar. Era un amor lleno de urgencia, impulsado por la conciencia de la fragilidad del mañana, pero al mismo tiempo rebosante de ternura infinita. Cada caricia, cada susurro, cada instante compartido estaba cargado de una belleza que solo podía nacer del conocimiento de que la felicidad era frágil y preciosa. Un día decidieron ir al mar, buscando quizás un respiro, un espacio donde sus emociones pudieran liberarse sin límites. El viento soplaba con fuerza, azotando sus cabellos y ropas, y las olas rompían con violencia contra las rocas, como si compartieran la misma turbulencia que sentían en su interior. Cada rugido del océano parecía resonar con los latidos de sus corazones, y la brisa salada traía consigo una mezcla de libertad y melancolía. Sentados en un acantilado, con la inmensidad del mar frente a ellos, Clara apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. El sonido del viento casi ahogó su voz, pero él escuchó claramente el susurro que emergió de sus labios. «No me olvides cuando ya no esté». En ese instante, el mundo de Mateo se desmoronó. Cada palabra era una llave que abría el miedo más profundo, la certeza de que nada sería igual después de aquello. Intentó responder, pero un nudo en la garganta le impedía articular cualquier sonido. Solo pudo abrazarla con desesperación, como si con ese gesto pudiera protegerla de la muerte misma, como si sus brazos pudieran retenerla en la vida y desafiar al tiempo. El mar, implacable y testigo silencioso, continuaba rugiendo a su alrededor, pero para Mateo, todo había quedado suspendido en ese abrazo, un instante eterno, donde la belleza y el dolor coexistían, y donde la fragilidad de la vida se hacía dolorosamente evidente. Los días se volvieron cada vez más breves, y la fuerza de Clara se iba apagando con cada amanecer. Su cuerpo, antes lleno de vida y energía, ahora parecía frágil como un cristal delicado, vulnerable ante el paso inevitable del tiempo y de la enfermedad. En una habitación bañada por la luz suave de la tarde, con cortinas que filtraban el sol y creaban un ambiente casi sagrado, Clara tomó la mano de Mateo entre sus manos. Sus dedos temblorosos se aferraban a los de él con una mezcla de ternura y gratitud. Con una serenidad que sorprendió a Mateo, apenas un susurro atravesó sus labios. «No me olvides cuando ya no esté». Mateo, con el corazón desgarrado, lloró en silencio, incapaz de imaginar un mundo sin ella, de concebir un futuro en el que su risa y su presencia no estuvieran. Cada lágrima que caía parecía pesar toneladas, y cada instante de su partida inminente se sentía interminable. Minutos después, la respiración de Clara se apagó suavemente, como la llama de una vela que se extingue al contacto del viento. Mateo permaneció ahí, sosteniendo su mano fría, incapaz de soltarla, con el alma hecha cenizas y el corazón convertido en un vacío profundo que ninguna palabra podría llenar. La habitación quedó silenciosa, pero en ese silencio se grabó para siempre la intensidad de un amor que ni la muerte pudo borrar.
La ciudad continuaba su rutina, indiferente al vacío que ahora consumía a Mateo. Las calles seguían llenas de gente, los tranvías avanzaban con puntualidad y el ruido habitual del tráfico parecía un murmullo lejano frente al silencio que él sentía por dentro. Todo parecía igual, pero para él, el mundo había perdido su color, su brillo y su sentido. La ciudad continuaba, implacable, mientras él permanecía atrapado en un instante que ya no podía recuperar, recordando a Clara en cada detalle de aquel lugar que había sido testigo de su primer encuentro y de un amor que jamás podría olvidarse. Con el paso de los meses, Mateo descubrió en la lluvia un símbolo constante de la presencia de Clara. Cada gota que golpeaba el cristal parecía susurrar su nombre, recordándole los momentos compartidos, las risas, los abrazos y los silencios cargados de complicidad. La ciudad mojada se convirtió en un reflejo de sus recuerdos, un escenario donde la memoria de Clara parecía viva en cada rincón, en cada charco que reflejaba su imagen, en cada rayo de luz que se filtraba entre las nubes. Nunca volvió a amar de la misma manera, porque comprendió que ciertos amores son irrepetibles. Lo que habían vivido juntos no podía ser duplicado ni reemplazado. Estaba grabado en la eternidad, tatuado en lo más profundo de su alma. Una huella indeleble que ninguna circunstancia ni el tiempo podrían borrar. Aunque la tristeza y la ausencia continuaban presentes, también permanecía en él la certeza de haber experimentado algo extraordinariamente profundo. Un amor tan intenso, tan puro y tan verdadero que ni siquiera la muerte había logrado borrar. Cada instante vivido con Clara seguía latiendo en su memoria, como un eco que resonaba en su corazón y le recordaba que había conocido la magnitud de lo que significa amar con toda el alma. El eco de esta historia nos recuerda que los amores más profundos no siempre tienen un final feliz, pero siempre dejan huellas imborrables en el alma. Porque aunque el destino pueda separar los cuerpos y alterar los caminos, jamás podrá borrar lo que dos corazones compartieron, los recuerdos que quedaron grabados en cada gesto, cada mirada y cada suspiro. Si esta narración logró tocar tu corazón, me encantaría leer en los comentarios lo que sentiste al escucharla. Comparte tus emociones, tus recuerdos o incluso tu propia historia de amor, porque este espacio está pensado para sentir y recordar juntos. Suscríbete al canal para no perderte más relatos conmovedores de amores imposibles, historias que emocionan y que muestran la fuerza del corazón humano. Dale me gusta si esta historia te hizo sentir, llorar o recordar un amor profundo en tu propia vida. Activa la campanita para acompañarme en cada nuevo relato, donde el amor y el destino se cruzan y nos enseñan lo que significa amar de verdad. Aquí, juntos, mantenemos vivos los recuerdos de esos amores que nunca mueren, esos amores que nos marcan y nos acompañan, incluso cuando la vida sigue su curso y todo cambia a nuestro alrededor.